Buen día, el día de hoy nuevamente continuamos con la parte 2 sobre los temas del autocuidado para el personal de salud por los casos de COVID-19 registrados en Lima, Perú. En esta oportunidad continuamos con el doctor Aldo Luchetti. Él es médico infectólogo del Hospital Nacional Arzobispo Bolaño. El día de ayer nos quedamos justamente en esta parte donde está, iniciaremos en breve, es la agenda. Ok, doctor Luchetti, lo paso. Ok, buenas tardes. ¿Cómo están? El día de ayer habíamos estado hablando acerca de, de las precauciones estándares, habíamos hecho una visión general sobre la historia natural del COVID-19. Hoy día vamos a hablar sobre las precauciones adicionales que se tienen que tener en base a los mecanismos de transmisión a los cuales estaríamos expuestos. En, en este primer momento lo que tenemos que darnos cuenta básicamente es qué tipo de precaución es el que vamos a tener. Si nosotros somos manipuladores de muestras o manipuladores de pacientes, entonces lo principal que tenemos que tener es una precaución de contacto. Para esto las batas o los overoles que se han mostrado serían los adecuados. En el caso de que solamente nosotros vamos a tener una entrevista con el paciente, solamente nos vamos a comunicar por vía oral, entonces lo importante probablemente sea tener una precaución básica en lo que viene a ser la emisión de gotitas que uno espera cuando se comunica. En ese caso solamente la mascarilla podría ser, la mascarilla de tela podría ser una protección suficiente. Ahora bien, si nosotros estamos ante una exposición en la cual hay una gran emisión de aerosoles o una gran emisión o hay una gran movilización de sustancias, entonces en ese caso tenemos que tener una precaución mayor. Para eso tendríamos que usar las máscaras, las máscaras de tipo N95 o las otras máscaras que existen en el mercado que tienen una especificación para partículas más pequeñas e incluso también protegernos la vista. Esta es una idea, más o menos para tener una idea de cómo se produce la transmisión en el COVID-19. ¿no? Nosotros acá tenemos al paciente, nosotros sabemos que la manipulación de los pacientes nos van a transmitir, nos pueden transmitir la infección por el tocamiento del paciente. Ya habíamos hablado de que no solamente la vía aérea, sino que el paciente puede también, por secreciones, puede emitir virus, y entonces en ese sentido el contacto puede puede transmitirnos la enfermedad. Ahora, no se tiene a ciencia cierta una idea de cuánto es la magnitud de que del contacto, de que el contacto pueda transmitir eficazmente la infección. Por lo tanto, al no tener esta idea, nosotros tenemos que, así como que esto puede ser muy alto y por lo tanto tenemos que tener una protección completa. Ahora bien, la otra situación como se puede transmitir es por la vía aérea. En la vía aérea lo que sí hay que tener en cuenta es la cercanía. Si hay una cercanía menor de 2 metros, y peor aún si es menor de 1 metro, entonces hay que tener mucho cuidado en el sistema de transmisión y hay que colocarse las mascarillas en todo momento. Precauciones adicionales que se tienen que tener, vamos a ubicar bien es con respecto a los casos sospechosos o confirmados, siempre hay que tener entonces esta precaución de contacto, ¿no? En el caso de los procedimientos generadores de aerosoles, siempre tener en cuenta que las mascarillas que se tienen que usar tienen que ser de poros muy pequeños. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Que la evaluación de riesgo y la protección personal siempre tiene un proceso dinámico. Ver qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a participar en el paciente. ¿Sí? ¿Qué tipo de interacción es la que vamos a tener? Y
el modo de transmisión de la enfermedad, evaluar el modo de transmisión y la cantidad de fluido oral que la persona generará. Eso es una evaluación que siempre tenemos que hacer cada vez que estemos frente al paciente. Entonces, si nosotros queremos graficar, la forma, el riesgo y la posibilidad de la protección personal, probablemente esta gráfica nos ayude a poder visibilizar ello, ¿no? Por ejemplo, en una toma de muestra de sangre, probablemente la magnitud de la transmisión puede ser muy pequeña, ¿no? Pero si nosotros vemos que el paciente no solamente tiene no solamente tiene el problema de la infección, sino tiene alguna otra manifestación, como por ejemplo la presencia de diarrea aguda. Nosotros sabemos que en la diarrea aguda la contaminación de todos los fomites, la contaminación de todos los elementos es muy grande. Entonces ahí nosotros tenemos que maximizar lo que viene a ser la prevención de contacto. Y aparte, si es que el paciente tiene otras manifestaciones adicionales, entonces en ese sentido, no solamente tenemos que protegernos contra lo que viene a ser la posible transmisión del COVID, sino la otra posibilidad de transmisión de infección, ¿no? ¿Qué puntos hay que considerar en lo que viene a ser la evaluación del paciente? Lo primero es ver si el paciente cumple con los criterios de definición de casos para la enfermedad, ¿sí? Evaluar cuáles son los agentes infecciosos y el modo de transmisión de cada uno de ellos. Recuerden que un paciente no solamente tiene COVID, sino también puede tener otras manifestaciones sobreagregadas. Recuerden que estamos hablando también de infecciones intrahospitalarias. ¿Qué tipo de procedimiento voy a someter al paciente? ¿Es un procedimiento cruento? Si no lo es, si voy a tomar solamente una placa radiográfica, o si es que voy a hacer una intubación, ¿no? O si es que voy a aerosolizar al paciente, le voy a colocar un aerosol como tratamiento, ¿no? Y en este caso hay un tipo de higienización diferente. Hay que evaluar si existe riesgo de contaminación, no solamente hacia la persona de uno, sino al resto del personal con el cual se acompaña, y la necesidad de que haya uno o dos personas que nos estén acompañando para el desarrollo del procedimiento. ¿Dónde debemos de ubicarnos con el paciente? Eso es algo muy importante. Por ejemplo, muchas veces nosotros los médicos o el personal de salud tenemos la costumbre de pasar visita y pararnos al pie de la cama del paciente. Nosotros tenemos que valorar esa situación. Si esa situación es necesaria tomarla en consideración cuando uno va a evaluar a un paciente de este tipo. Y la otra situación que nosotros tenemos que ver es que si nosotros vamos a tomar contacto con alguno de los elementos que están en el ambiente del paciente. Por ejemplo, si yo estoy pasando visita a un paciente, ¿no? Tengo que tener cuidado de no tener que estar tocando necesariamente elementos que están alrededor del paciente. Por ejemplo, poner la mano sobre el pie de la cama, o peor aún, sentarse uno sobre la cama, que lo cual es algo prohibitivo, y nosotros sabemos que eso no se puede hacer. Igual, el hecho de los útiles de oficina que uno a veces maneja con el paciente, por ejemplo, la tabla para evaluar al paciente, si es que, o sea, el hecho de colocarla sobre la cama del paciente también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Los estetoscopios, los tensiómetros, hay que tener consideración en ese sentido de que tienen que ser individualizados para evitar transmisiones. Y bueno, y si nosotros vamos a conversar con el paciente, nosotros debemos de mantener una prudente distancia de 1 a 2 metros, que en ese sentido es algo a tomar en consideración, ¿no? Ahora, tampoco no tendríamos que pasar toda la corte que pasa visita sobre el paciente, sino solamente es necesario las personas que necesariamente tengan que estar en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que evaluar la actividad que vamos a hacer. En todo momento, aunque parezca perogrullo, es el hecho de que la higiene de manos debe realizarse siempre, ¿no? Siempre lavarnos las manos cuando estamos abordando
y al terminar de evaluar al paciente también procedernos al lavado de manos. Incluso si no tenemos, si tenemos conciencia de no haber tocado ningún elemento, yo creo que un exceso de prudencia podría ser lavarse siempre, en todo momento, las manos, ¿no? Ahora, la otra situación es evaluar el equipo de protección personal que uno tiene. No, nosotros no podemos tratar de resolver un daño que tenga el equipo. Por ejemplo, si se rompió un brazo de la mascarilla, hay que inmediatamente eliminarla y reemplazar por una nueva. No podemos estar parchando, por ejemplo, las batas, ¿no? Con esparadrapos, que a veces uno toma, a veces se tiene esa costumbre de agarrar un esparadrapo y parchar la bata. Eso no se permite. Si por algún motivo la bata o el equipo ha sufrido algún deterioro, lo prudente es eliminarlo y cambiarlo por otro, ¿no? Inclusive también si nosotros hemos salido, por ejemplo, tenemos necesidad de ir a los servicios y entonces en esos casos tenemos que retirarnos todos los equipos y no tenemos que volver a usar uno nuevo, perdón, no tenemos que volver a usar el antiguo, sino tenemos que usar un equipo nuevo. Entonces en ese cuidado tiene que tener, ¿no? ¿Mm? La evaluación y con respecto a los guantes hay que tener, hay que tomar ciertas consideraciones. Por ejemplo, para la evaluación del paciente vamos a utilizar guantes estériles o si no, o vamos a hacer solamente guantes de examen, ¿no? Eso hay que evaluarlo bien, ¿no? Pues, ya uno sabe que si solamente vamos a manipular elementos o vamos a evaluar al paciente y no vamos a tocar soluciones de continuidad en el cuerpo del paciente, o no vamos a manejar vamos a hacer algún procedimiento, entonces el uso de los guantes, los no estériles es el adecuado. Pero si nosotros vamos a realizar un procedimiento, está levemente indicado. Entonces, en ese caso hay que evaluar bien qué procedimiento es el que vamos a hacer. Ahora, los guantes en ningún momento van a reemplazar la higiene de las manos. O sea, yo me lavo las manos antes de ponerme los guantes y luego de retirarme los guantes también tengo que proceder al lavado de manos. Eso hay que tenerlo muy en consideración. Las batas se usan siempre que hay riesgo de salpicadura de fluidos o si se va a hacer algún procedimiento en el cual va a haber contacto con el paciente, ¿no? La misma bata, si es que vamos a prestar atención a más de un paciente dentro de un solo ambiente y no lo vamos a tener un contacto muy cercano, podría utilizar. Entonces, si vamos a tener un contacto cercano con el paciente, aquí el tema es el cambio de la bata. Delantales de plástico se tienen que usar si es que nosotros vamos a manejar líquido, ¿no? O va a haber exposición a líquido. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si nosotros vamos a colocar un tubo de toracocentesis, vamos a tener que puntar al paciente. Entonces, puede existir el riesgo que luego en el momento del procedimiento pueda salir el líquido y nos pueda manchar la bata. Entonces, en ese sentido, la bata sería contaminada, pero como es un líquido, eso puede atravesar hacia la protección interna. Entonces, en este caso, sería importante colocarse, por ejemplo, un delantal de plástico frente ante el procedimiento que vamos a realizar, ¿no? Igual, si es que vamos a drenar vamos a hacer una paracentesis, por ejemplo, ahí es importante la colocación de una bata por la posibilidad de que pueda haber contacto con alguno de los fluidos, ¿no? La protección de las mucosas es algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay que pensar de que en muchos procedimientos existe una aerosolización
y eso nos puede contactar con las mucosas. Por ejemplo, cuando estamos colocando, volvemos al tema de la paracentesis o una toracocentesis, o en el momento que hacemos una punción para encontrar una vía central, una vía central, uno ingresa y muchas veces el líquido puede salir a presión y en el momento puede salpicarnos a los ojos. Entonces ahí tendríamos que tener un contacto de riesgo, ¿no? Entonces podríamos tener un contacto de riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Todo tipo de procedimientos de esa magnitud hay que protegerse. Igual si es que vamos a hacer una laringoscopía o si vamos a hacer una endoscopía, el equipo de protección de mucosas debería ser una indicación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el orden, cómo se debe de colocar los equipos? Ahí, esquemáticamente, se está mostrando cuál es el orden que hay que tener en cuenta, ¿no? La bata, después hay que colocarse el equipo de protección de la mucosa oral y posteriormente colocarse los lentes. Entonces, luego también volverse a hacer un cambio de guantes. Ahora, en el caso de la protección de la visual, nosotros tenemos que tener en cuenta de que si el equipo de la mucosa oral está herméticamente cerrado, para eso tenemos que hacer la prueba de que está herméticamente cerrado, entonces no tendríamos que tener ningún problema de que se nos empañe los lentes, ¿no? Entonces eso hay que tener especial cuidado en eso. Algunas veces, algunas recomendaciones que hacían algunos cirujanos era tal vez colocar un poquito de jabón un poquito de jabón alrededor de la luna, para que de esta manera el vaho tampoco no nos permite, o el sudor, ¿no? El sudor no nos logre empañar las lentes, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros tenemos que fijarnos bien que el equipo de boca debe estar bien colocado. Ya, para el retiro del equipo también existe una técnica que hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros nos retiramos la bata hacia adelante, luego de ello lo que tenemos que proceder es al lavado de manos. Tengan en cuenta que podemos haber tenido un contacto al retiro de la bata, tenemos que lavarnos las manos. Luego de habernos lavado las manos, lo que tenemos que proceder es a sacarse las gafas o los lentes de protección. Hola. Hola, ¿sí? Después los lentes y después el retiro de la mascarilla. En el esquema se ve claramente cómo se tiene que hacer el retiro de la mascarilla. Primero vamos de la parte superior y después vamos hacia la parte inferior. Posteriormente a ello, no tenemos que tocar la mascarilla, no tenemos que coger la mascarilla por la parte que ha habido contacto, sino tratar de eliminarla sin evitando tocarla, porque esa es una zona que se supone que ha sido expuesta. Y posteriormente a ello tenemos que hacer un lavado, nuevamente proceder a la Mire, con respecto al uso de la mascarilla, la mascarilla o los respiradores, existe mucha polémica y hay mucha discusión sobre en qué momento tenemos que usar uno u otro. Lo cierto es que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es de que si va a haber aerosolización, no estamos hablando de las gotitas que uno expele, sino aerosolización, que son partículas muy pequeñas. Nosotros tendríamos que utilizar una mascarilla microporosa. Se estaba recomendando la N95, en algunos otros lugares se están recomendando una mascarilla de mayor poros, con poros mucho más pequeños. Sin embargo, eso está muy en discusión. La otra situación es la mascarilla médica. Solamente la mascarilla médica lo que nos va a proteger es la eliminación de
sobre la eliminación de las gotas que uno expele cuando habla o cuando tose. Solamente es ese tipo de barrera mecánica. Entonces, ahí uno tiene que evaluar siempre cuál es el riesgo al cual uno se expone, ¿no? Decía, la atención del SARS o el MERS o SARS de estas enfermedades anteriores comprendían mucho el manejo de aerosoles. En estos casos, la mascarilla N95 estaba muy recomendada, ¿no? En estos casos, probablemente se ha asumido la misma indicación, toda vez que nosotros, como dijimos en el día de ayer, estas enfermedades tenían una mayor mortalidad y transmisibilidad. Como les decía, una mascarilla médica solamente lo que va a proteger es sobre las gotitas que se expelen. Nosotros no pensemos que esta mascarilla nos está dando un 100% de protección contra los aerosoles, porque eso no es cierto. Estas mascarillas de tela solamente van a evitar de que las gotitas sean transmitidas. Lo otro detalle que también me olvidaba de recomendar tanto para uno como para otra es que siempre que hay un retiro de la mascarilla, siempre el lavado de manos es la indicación posterior. No hay que olvidarnos nunca de ello. Acá hay una lista de los procedimientos que habitualmente generan una gran cantidad de aerosoles. Por ejemplo, la broncoscopía, cuando se hace reanimación cardiopulmonar, eso es claro, ¿no? Cuando hay los procesos de ventilación no invasiva, entonces las cirugías también, ¿no? El propio proceso de la cirugía, cuando, por ejemplo, se abre una cavidad, ya hay una aerosolización que no es perceptible, pero sí hay que tomarlo en cuenta. En la intubación tracheal, ventilación manual, cuando uno utiliza el ambú y comienza a dar apoyo con el ambú, también hay una visualización y hay una diseminación de contacto que hay que tener en cuenta. Cuando uno le va a inducir el esputo, también hay una visualización muy importante, ¿no? Cuando estamos realizando la aspiración de secreciones, bueno, y en el caso de que se hagan necropsias, ¿no? Entonces, básicamente, esos son procedimientos en los que uno tiene que pensar que hay una aerosolización. Ahora, es importante siempre también realizar, cuando uno se coloca la mascarilla, como una conducta muy común, es una conducta que uno tiene que tener luego de colocarse la mascarilla, es realizar la prueba del sello del respirador. Uno tiene que aprender a colocarse bien la mascarilla. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, el manejo que se hace en las mascarillas, especialmente las mascarillas estas de tipo N95, que son mascarillas rígidas, cuando uno ve el manejo que hay en los profesionales de salud, uno ve que hay serias deficiencias en ello. Entonces, hay que tener en cuenta que la mascarilla algo importante es el hermetismo que genera esta mascarilla cuando uno se la coloca, ¿no? Entonces, uno tiene que probar, luego que le coloca la mascarilla, si es que hay eliminación de aire en las zonas alrededor de ella, si es que hay eliminación de aire o no lo hay. Si es que el aire se elimina por algún lado, quiere decir que la mascarilla ser ajustada a la cara del examinador de la persona que lo usa, ¿no? Estas recomendaciones que nosotros hacemos están hechas en base a las sugerencias que está haciendo la OMS, ¿no? Realmente, si uno pregunta cuál es el nivel de evidencia que se tiene de ellas, es general, por la premura que se ha tenido para poder desarrollar estas recomendaciones, siempre se han desarrollado en base a consultas de expertos y todas ellas se han realizado en base a las recomendaciones que hubo para el MERS o para el SARS, que son enfermedades de mucha más alta transmisibilidad que el coronavirus. Sin embargo, todas estas recomendaciones necesitan en el futuro
ser evaluadas para ver la magnitud de la evidencia. Más o menos aquí en este cuadro se trata de, para ayudar a lo que viene a ser la evaluación del riesgo, se trata de ver qué tipo de actividades es la que nosotros vamos a realizar con el paciente o con los pacientes y qué tipo de protecciones tenemos que tener. Por ejemplo, en el manejo de un triaje, la mascarilla médica sería lo suficiente, pero por ejemplo para una toma de muestras, entonces la persona que toma muestras en este caso tienen que tener una protección bastante mayor, ¿no? Y hay que tener en consideración esta situación, porque el paciente, la persona que va a tomar muestras o que va a hacer un procedimiento hacia el paciente, tiene un acercamiento de 25 a 30 centímetros muchas veces con la cara del paciente, por lo tanto la exposición es bastante marcada, ¿no? Si hay casos de sospecha, como siempre decíamos, cuando lo decía, en VIH siempre decíamos que todos los pacientes que uno atiende, uno tiene que pensar que son sospechosos de tener el VIH, entonces uno tiene que maximizar las medidas de cuidado. En estos casos, de igual manera, uno tiene que pensar que cualquier paciente que está frente a uno o cualquier persona que está frente a uno puede ser un portador asintomático y uno tiene que maximizar las medidas de cuidado. Bueno, entonces lo que tenemos que aprender en todo esto es de que el manejo de los equipos de protección personal siempre y en todo momento tienen que estar acompañados de una evaluación del riesgo al cual está sometiéndose el trabajador de salud. Entonces, y en ese sentido vale mucho la experiencia del manejo. La otra situación que hay que tener de cuidado es de que siempre que para cualquier procedimiento que uno haga, la comodidad es importante a tener en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo soy zurdo, entonces yo tengo que tener elementos para un zurdo. Si yo soy diestro, tengo que tener elementos para una persona que maneja la mano derecha, ¿no? No podemos arriesgarnos a cruzar las manos, por ejemplo, cuando hacemos un procedimiento, ¿no? Nosotros tenemos que tener siempre a la mano lo que viene a los elementos para poder eliminar desechos, ¿no? Y esos elementos para eliminar desechos tienen que ser seguros, ¿no? No basta colocar una batea abierta, ¿no? Tienen que ser elementos de boca ancha y que cerrados, ¿no? Y rígidos para evitar el contagio a cualquier otro accidente. Bueno, doctor, estamos llegando al tiempo. Usted dirá, ¿hay algunos puntos que aclarar ahorita? Sí, no sé si hay alguna pregunta, más bien les agradezco y les estoy dejando yo la página a la cual ustedes pueden entrar para poder buscar cualquier avance o cualquier adelanto con respecto a este tema y otros temas relacionados con coronavirus. Sí, doctor. Justamente eso es lo que vamos a indicar. Vamos a enviar los links, lo vamos a publicar en la página de Telemedicina Perú para que puedan descargar los archivos de los cuales se está guiando el doctor Luchetti, con lo cual podrán observar todo lo que acaba de dictar y que lo pueden utilizar en su día a día. Doctor Luchetti, ¿alguna otra decisión antes de acabar? No, bueno, siempre nada más agradecerle la posibilidad que tengo yo de poder conversar con ustedes y como le digo, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, yo gustoso también para poder apoyar en esta cruzada, ¿no? Y aprovechar también para reconocer el gran trabajo que está haciendo todo el personal de salud en la lucha contra la epidemia.